Bienvenidos al canal donde contamos las historias más increíbles y sorprendentes, esas que te hacen pensar en la vida de otra manera, que te hacen preguntarte si todo lo que ves es realmente lo que parece. Hoy tenemos una historia que te va a dejar pensando, porque cuando crees que todo es un acto de bondad, a veces la realidad puede ser mucho más complicada, así que, si quieres saber qué pasó, ¿qué fue lo que ocurrió después de que un millonario encontrara a un niño en la calle con un bebé en brazos y lo llevara a su casa? Quédate hasta el final, porque te prometo que no vas a creer cómo termina esto. Y antes de empezar, da like al video si deseas que algo bueno te ocurra pronto. Sí. Porque ya sabes, los pequeños actos siempre tienen sus recompensas. Esa noche, el viento soplaba fuerte, muy fuerte. Era una de esas noches donde la ciudad parecía más oscura de lo normal. Los pocos autos que pasaban, lo hacían rápido, como si quisieran huir de algo invisible. En una de las calles más tranquilas de la ciudad, un hombre rico, un millonario cuyo nombre todos conocían, estaba a punto de regresar a su casa después de un largo día de reuniones. Carlos, el millonario, siempre había sido conocido por su éxito en los negocios, pero no tanto por su generosidad. Era el tipo de persona que había trabajado mucho para llegar a donde estaba, y en su mundo, los problemas de los demás no eran realmente su prioridad. Sin embargo, esa noche, todo cambiaría. Mientras su coche de lujo avanzaba lentamente por la calle, algo captó su atención, algo que no debería estar allí a esa hora. Parpadeó 2 veces, pensando que su mente le jugaba una mala pasada, pero no. Frente a él, bajo una farola parpadeante, había un niño pequeño, de no más de 7 años, con un bebé en brazos. Carlos sintió una punzada en el pecho. ¿Qué hacía un niño solo, con un bebé a esa hora? Bajó la ventanilla y miró al pequeño con atención. Sus ropas estaban sucias, su rostro lleno de polvo, pero lo más impactante era la mirada del niño, una mezcla de miedo y desesperación. ¿Qué haces aquí?, preguntó Carlos, con la voz un poco más dura de lo que quería, pero la situación era demasiado extraña. El niño lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Solo apretó más fuerte al bebé en sus brazos. Carlos sintió que algo dentro de él se rompía un poco, y antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, bajó del coche y se acercó. «Acompáñame, te llevaré a mi casa», dijo, sin siquiera pensar. El niño lo miró otra vez, titubeante, pero finalmente asintió. Esa decisión impulsiva fue lo que cambió todo. Ya en la mansión de Carlos, el ambiente era otro. El lujo contrastaba brutalmente con la apariencia de los pequeños. Los sirvientes los miraban sorprendidos, sin saber qué decir ni qué hacer. No era común que Carlos llegara a casa con niños de la calle, de hecho, nunca había pasado. El millonario los acomodó en una habitación, y aunque el bebé no dejaba de llorar, el niño parecía estar en shock. No hablaba, solo sostenía al bebé con todas sus fuerzas. Carlos, que normalmente no se ocupaba de cosas fuera de su trabajo, ahora estaba tratando de encontrar una solución a un problema que ni siquiera entendía. «¿Cómo te llamas?», preguntó por fin, pero el niño seguía en silencio. Pasaron los minutos, y nada. Después de un rato, decidió dejarlos descansar y salió de la habitación. Pero, por más que intentaba concentrarse en otras cosas, no podía dejar de pensar en ellos. Había algo muy extraño en todo esto. ¿Dónde estaban los padres? ¿Por qué estaban solos en la calle a esas horas? Y, lo más inquietante, ¿qué haría él ahora? La noche avanzaba lentamente, y Carlos trató de dormir, pero el sueño no llegaba. Los pensamientos lo atormentaban, algo no estaba bien. Tal vez debería llamar a la policía, o a los servicios sociales, pero por alguna razón, algo lo detenía,
Era una mezcla de instinto y algo más. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, justo cuando el primer rayo de sol comenzaba a iluminar la mansión, el sonido de golpes en la puerta lo despertó de golpe. Toc, toc, toc. Era un sonido fuerte, insistente. Carlos se levantó de inmediato, todavía medio dormido. No podía imaginar quién podría estar tocando a esa hora. Mientras bajaba las escaleras, sentía una creciente sensación de nerviosismo, algo no estaba bien. Abrió la puerta, y lo que vio lo dejó helado. Eran dos policías. Con caras serias. «Señor, necesitamos hablar con usted», dijo uno de ellos, mientras el otro miraba hacia el interior de la casa. Carlos intentó mantenerse tranquilo, pero en su interior ya comenzaba a preguntarse si había cometido un error al llevar a los niños a su casa sin avisar a las autoridades. Las manos le sudaban, y el corazón le latía rápido. Los oficiales le pidieron que los acompañara, pero Carlos no podía dejar de pensar en los niños que todavía estaban durmiendo en su casa. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la policía estaba allí? ¿Quiénes eran realmente esos niños? El oficial que había hablado primero se cruzó de brazos, mirando fijamente a Carlos. «Hemos recibido una llamada, una denuncia anónima. Nos informaron que anoche usted trajo a dos menores a su casa. ¿Es eso cierto?», preguntó el policía, con un tono frío, casi acusador. Carlos tragó saliva. «Sí, eso es verdad», respondió lentamente. Sabía que debía decir la verdad, pero también sentía que algo muy extraño estaba pasando. «Vi a un niño y a un bebé en la calle, estaban solos, y no pude dejarlos ahí», agregó, intentando sonar calmado, pero el sudor en sus manos traicionaba su nerviosismo. El segundo policía, que hasta ahora había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Señor, ¿es usted consciente de que no puede simplemente llevar a unos menores a su casa sin reportar la situación a las autoridades?». El tono era más severo, y Carlos sintió como una corriente de culpa le recorría el cuerpo. Claro que lo sabía, pero en ese momento, solo quería ayudarlos. No había pensado en las consecuencias. Antes de que Carlos pudiera decir algo más, el oficial alzó la mano. «Vamos a necesitar que nos deje entrar para verificar el estado de los menores. Y, además, vamos a necesitar que nos explique con más detalle cómo fue que los encontró», continuó el policía mientras hacía un gesto hacia la puerta de la mansión. Carlos no tenía muchas opciones. Asintió lentamente y abrió la puerta por completo. Los policías entraron, caminando con paso firme por la enorme sala de estar, observando cada detalle de la casa. Había algo en la forma en que miraban el lugar que hizo que Carlos se sintiera incómodo, como si estuvieran buscando algo más allá de lo evidente. Los llevó hasta la habitación donde estaban los niños. El bebé todavía dormía, pero el niño ya estaba despierto, sentado en el borde de la cama, mirando al suelo. Carlos sintió una punzada de tristeza al verlo. ¿Qué había pasado en la vida de ese niño para que estuviera tan solo y perdido? «¿Cómo te llamas?», preguntó uno de los policías, acercándose lentamente al niño. Pero el pequeño solo levantó la mirada brevemente y luego volvió a bajar la cabeza, como si la pregunta no fuera para él. Carlos sintió un nudo en la garganta. No había logrado sacarle ni una palabra desde que lo había encontrado, y ahora, con la presencia de la policía, parecía estar más asustado que nunca. El policía frunció el ceño. «Necesitamos averiguar quiénes son estos niños, no podemos dejar que esto siga así. Señor, si no podemos obtener una respuesta de ellos, vamos a tener que llevarlos a una estación para hacer las investigaciones necesarias», dijo, mientras se giraba hacia Carlos con una mirada seria. «No», exclamó Carlos, casi sin pensarlo.
No pueden llevarse a los niños así, insistió, notando cómo su propia voz temblaba un poco. No sabía por qué, pero la idea de que esos niños fueran llevados por la policía le resultaba intolerable. Algo no estaba bien, había algo más que él no entendía, pero no podía dejar que se los llevaran sin más. El silencio llenó la habitación por un momento. Carlos respiró profundamente, intentando calmarse. Escuchen, dijo, hablando más despacio esta vez, entiendo que solo están haciendo su trabajo, pero estos niños están asustados. No sé quién los dejó en la calle, pero sé que llevarlos ahora no es la solución. El segundo policía lo miró, dudando por un momento. Señor, empezó a decir, pero fue interrumpido por el sonido de un teléfono. El primer oficial sacó su móvil del bolsillo y se alejó unos pasos para contestar. Carlos observó con atención, algo en la expresión del policía cambió después de esa llamada. Cuando terminó de hablar por teléfono, se acercó a su compañero y le susurró algo al oído. El segundo oficial frunció el ceño, y luego ambos se volvieron hacia Carlos. Señor, parece que las cosas se complican, dijo el primer oficial, mientras guardaba su teléfono. Acabamos de recibir una información importante. Estos niños podrían estar relacionados con un caso más grande de lo que imaginamos. Necesitamos hacer más preguntas. Carlos sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Un caso más grande? ¿De qué están hablando?, preguntó, intentando mantener la calma, pero la preocupación ya lo estaba consumiendo. Los policías intercambiaron una mirada antes de que el segundo oficial hablara. Todavía no podemos compartir demasiada información, pero lo que sí sabemos es que estos niños no deberían estar aquí, y que, posiblemente, haya personas buscándolos por razones que no son buenas, dijo, con un tono grave. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿En qué se había metido? Lo único que había querido hacer era ayudar, pero ahora parecía estar en medio de algo mucho más oscuro y peligroso. El silencio volvió a caer sobre la habitación mientras Carlos intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué van a hacer ahora?, preguntó, con la voz un poco apagada. Su mente estaba corriendo a mil por hora, tratando de entender qué significaba todo esto. El primer policía miró al niño y luego al bebé que todavía dormía tranquilamente. Por ahora, los niños están bajo su cuidado, pero no podemos dejarlos aquí indefinidamente, dijo, mientras se cruzaba de brazos. Vamos a investigar más sobre este caso. Si resulta que están en peligro, entonces tendremos que tomar otras medidas. Carlos asintió lentamente, sin saber qué más decir. ¿Peligro? ¿Qué clase de peligro podrían correr estos niños? Sentía que cada respuesta solo traía más preguntas, y el hecho de que los policías no le dieran más detalles lo estaba volviendo loco. A medida que los policías se preparaban para irse, Carlos los observó atentamente. Sabía que no podía hacer nada más en ese momento, pero una sensación inquietante seguía creciendo dentro de él. ¿Qué podía hacer? ¿Realmente estaba ayudando a esos niños o los había puesto en un mayor peligro al llevarlos a su casa? Antes de irse, el primer policía se giró hacia Carlos y lo miró fijamente. Señor, le recomendamos que tenga mucho cuidado en las próximas horas. Si recibe alguna llamada o ve algo sospechoso, no dude en comunicarse con nosotros de inmediato. Carlos asintió otra vez, y cuando la puerta se cerró detrás de los oficiales, se dejó caer en una silla, agotado por la tensión. Sabía que algo más iba a suceder, algo mucho más grande que lo que había imaginado cuando decidió ayudar a esos niños. El silencio llenaba la casa después de que los policías se fueran. Carlos se quedó sentado en esa silla durante lo que le pareció una eternidad, mirando a la nada, intentando asimilar todo lo que había sucedido.
¿Qué clase de peligro podían estar corriendo esos niños? ¿Por qué los policías parecían tan reservados sobre lo que sabían? Se levantó finalmente, con la mente dándole vueltas a mil pensamientos. Decidió volver a la habitación donde estaban los pequeños. El bebé seguía durmiendo, ajeno a todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. El niño, en cambio, seguía sentado en la cama, en la misma posición que antes, pero esta vez, lo estaba mirando. Por primera vez desde que lo había encontrado, el niño levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Era una mirada profunda, cargada de una mezcla de emociones difíciles de descifrar, miedo, cansancio y algo más. Carlos sintió una extraña conexión en ese momento, como si el niño estuviera tratando de decirle algo sin palabras. ¿Cómo te llamas?, volvió a preguntar Carlos, con un tono más suave esta vez. Sabía que no podía obligarlo a hablar, pero esperaba que, con paciencia, el niño pudiera abrirse. El niño, sorprendentemente, susurró algo muy bajo, tan bajo que Carlos casi no pudo escucharlo. Se llama Andrés, dijo, tropezando con sus propias palabras. Carlos parpadeó, sorprendido, y sintió un pequeño alivio al escuchar que el niño al fin hablaba. ¿Y el bebé?, preguntó Carlos, tratando de mantener la calma. Es mi hermano, dijo el niño, esta vez con un poco más de firmeza en su voz. Aunque no parecía querer hablar mucho más, Carlos entendió que esto era un paso importante. Ahora tenía al menos un nombre. Andrés. ¿Dónde están tus padres? Carlos hizo la pregunta que había evitado hasta ese momento, aunque ya sospechaba que la respuesta no sería buena. Andrés bajó la mirada de nuevo. Un silencio incómodo se instaló en la habitación, y Carlos entendió que no iba a obtener una respuesta inmediata. Pero algo quedó claro, estos niños estaban completamente solos. Carlos se sentó en una silla cerca de la cama, mirando al niño y al bebé, tratando de pensar en qué hacer. Ya no podía simplemente devolverlos a la calle, pero tampoco podía ignorar lo que le habían dicho los policías. Estos niños parecían estar involucrados en algo mucho más grande, y él estaba en el medio, sin saber qué hacer. De repente, Carlos escuchó un sonido, algo suave, pero lo suficientemente fuerte como para captar su atención. Era un tic-tac muy leve, proveniente de la ventana. Se levantó con cautela y se acercó para mirar hacia afuera, pero no vio nada inusual. Solo las sombras de la noche y el frío viento que movía las ramas de los árboles. Debo estar imaginando cosas, pensó, sacudiendo la cabeza. Pero justo cuando estaba a punto de alejarse de la ventana, escuchó el sonido otra vez, más fuerte esta vez. Como si algo, o alguien, estuviera tratando de llamar su atención. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía identificar qué era. Se acercó lentamente a la ventana, entrecerrando los ojos para tratar de ver mejor en la oscuridad. Entonces, lo vio, o al menos, creyó ver algo moverse entre los arbustos frente a su casa. Era una sombra, o tal vez, alguien escondido en la oscuridad. Retrocedió instintivamente, con el corazón acelerado. ¿Quién podría estar ahí fuera? ¿Sería solo su imaginación jugando con él, o realmente alguien estaba vigilando su casa? Carlos cerró las cortinas de inmediato, tratando de calmarse. Respiró hondo varias veces, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Todo esto estaba tomando un giro demasiado extraño, más de lo que él había anticipado. Decidió regresar a la habitación donde estaban los niños. Pero esta vez, algo en su interior le decía que debía mantener un ojo más atento a lo que ocurría alrededor. ¿Había más personas involucradas en esto? ¿Estaban los niños en peligro,
y por lo tanto él también. El resto de la noche fue una mezcla de tensión y nerviosismo. Carlos no podía dormir. Cada pequeño sonido le hacía levantarse de la cama y caminar hacia la ventana, asegurándose de que no hubiera nadie merodeando por los alrededores. Pero cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, una nueva preocupación llenó su mente. Había algo más que debía hacer. Decidió que tenía que hablar con Andrés, entender más sobre qué había pasado, por qué estaban en la calle, quién los había dejado allí. No podía seguir actuando a ciegas. Esa mañana, después de asegurarse de que el bebé estuviera bien, Carlos se sentó frente a Andrés, que ahora parecía un poco más relajado, aunque seguía siendo un niño visiblemente afectado. Andrés, necesito que me cuentes más. Sé que es difícil, pero necesito saber qué te pasó, dijo con voz suave, tratando de no presionarlo demasiado. El niño lo miró fijamente, sus pequeños ojos llenos de miedo. Pero esta vez, después de un largo silencio, decidió hablar. Mi mamá y mi papá. Comenzó Andrés, pero su voz se quebró. Carlos esperó pacientemente. Sabía que sería doloroso escuchar la historia, pero también sabía que era necesario. Ellos se fueron, dijo finalmente el niño, mirando al suelo, evitando el contacto visual. Carlos sintió un nudo en la garganta. ¿Se fueron? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, sin saber si estaba preparado para la respuesta. Andrés apretó los puños sobre sus rodillas, claramente luchando por encontrar las palabras correctas. Nos dejaron, solos, dijo en un susurro, apenas audible. Se llevaron todo, y no volvieron. Carlos sintió un golpe en el pecho. Estas palabras eran duras, más de lo que podía imaginar para un niño tan pequeño. Ahora todo empezaba a tener sentido, pero también surgían más preguntas. ¿Por qué los habían abandonado? ¿Qué había detrás de todo esto? Carlos sabía que no podía dejar que Andrés y su hermano volvieran a estar en peligro. Ya no era solo un acto de bondad lo que lo impulsaba, sino una responsabilidad mucho mayor. Esos niños habían sido dejados a su suerte, y ahora él era lo único que se interponía entre ellos y un destino incierto. Vamos a hacer algo, Andrés, dijo Carlos, con un tono de voz más decidido. Voy a protegerte a ti y a tu hermano. No dejaré que nadie les haga daño, pero necesito que me digas si hay alguien más que esté buscándolos. ¿Alguien los siguió? Andrés levantó la mirada por primera vez en lo que parecía una eternidad. Ellos dijeron que volverían por nosotros, pero yo no los creo, dijo el niño, casi temblando. Carlos sintió que una nueva ola de preocupación lo invadía. ¿Quiénes eran ellos? ¿Podría ser la razón por la que la policía estaba tan interesada en estos niños? La respuesta no tardó en llegar. Apenas unas horas después de que Andrés hablara, un nuevo golpe en la puerta resonó por toda la mansión. Esta vez, no era la policía. Carlos se quedó helado por un momento, el sonido retumbaba en su cabeza como una advertencia, algo no iba bien. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a la puerta, mirando por la mirilla. Y ahí estaban, 3 hombres, con trajes oscuros, caras serias, y una sensación de peligro que parecía rodearnos. Uno de ellos alzó la mano, como si fuera a golpear de nuevo, pero entonces, algo cambió en la mirada de Carlos. Ya no era solo temor lo que sentía, era algo más. Sabía que debía proteger a esos niños, a cualquier precio. Carlos retrocedió unos pasos, el corazón latiendo tan fuerte que casi sentía que los hombres afuera podían escucharlo. ¿Quiénes eran esos tipos? Su aspecto, su presencia, todo en ellos transmitía una vibra peligrosa. No podía abrir la puerta, no ahora. Miró hacia la escalera, pensando rápidamente.
Los niños. Debía mantener a los niños a salvo. Dio media vuelta y subió corriendo las escaleras. Cada paso resonaba en el vacío silencio de la casa. Se dirigió directamente a la habitación donde Andrés y su hermano estaban descansando. Andrés, levántate, dijo en un susurro apresurado, intentando no asustar al niño más de lo que ya estaba. El pequeño abrió los ojos de golpe, como si ya supiera que algo malo estaba sucediendo. Carlos se agachó a su altura y lo miró directamente a los ojos. Escucha, hay unos hombres afuera, no sé quiénes son, pero no podemos dejar que entren. Necesito que tomes a tu hermano y me sigas, rápido. Andrés no hizo preguntas. Simplemente asintió, y con manos temblorosas, levantó al bebé de la cama. Carlos los condujo hacia una pequeña puerta lateral en el pasillo, una puerta que llevaba a un cuarto de servicio, un lugar donde podrían esconderse al menos por un tiempo. Mientras se encerraban en ese pequeño espacio, Carlos escuchó el eco de los golpes nuevamente, esta vez más fuertes, más insistentes. Los hombres afuera estaban perdiendo la paciencia. Sabía que no tendría mucho tiempo antes de que intentaran algo más agresivo. Se giró hacia Andrés, quien sostenía al bebé con fuerza en sus brazos, claramente aterrado. Carlos se inclinó hacia él. Escucha, Andrés, necesito que me digas si esos hombres son los que dijeron que iban a volver por ustedes, preguntó en un susurro urgente. El niño asintió lentamente, sus ojos brillando con miedo. Ellos trabajan para el hombre que se llevó a mis papás, dijo con la voz entrecortada. Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué? ¿Quién se llevó a tus papás?, preguntó, aún más confundido. Andrés cerró los ojos por un momento, como si reviviera un recuerdo doloroso. Un hombre malo, ellos trabajaban para él. No sé qué pasó con mis papás, pero después de que se fueron, ellos vinieron a buscarnos a nosotros. El corazón de Carlos se aceleró aún más. Esto era mucho más grande de lo que había imaginado. Ahora entendía por qué la policía había estado tan interesada en los niños, pero también sabía que esos hombres no se irían hasta conseguir lo que habían venido a buscar. Justo cuando estaba por hablar, el sonido de un golpe seco resonó en la puerta principal, seguido de un fuerte crujido. Carlos se tensó, sabiendo exactamente lo que eso significaba. Estaban entrando. Los hombres afuera habían perdido la paciencia, y ahora estaban dentro de la casa. Carlos miró a los niños. No hagan ruido. No se muevan de aquí, les susurró. Su mente trabajaba rápidamente, pensando en cómo ganar tiempo, cómo evitar que esos hombres encontraran a los pequeños. Sabía que no tenía mucho a su favor, pero no iba a dejar que les hicieran daño. Se levantó lentamente y salió del cuarto de servicio, cerrando la puerta con cuidado detrás de él. Caminó hacia la escalera, tratando de mantener la calma, aunque cada músculo en su cuerpo le decía que corriera. Llegó al pie de la escalera y escuchó pasos pesados moviéndose por el salón principal. «Carlos», gritó uno de los hombres, su voz resonando en el eco de la mansión. «Sabemos que estás aquí. No hagas esto más difícil. Solo queremos a los niños, entréganoslos y nadie saldrá lastimado». Carlos respiró hondo. No iba a entregar a los niños. Sabía que si lo hacía, esos hombres no cumplirían su palabra. Era una trampa, lo podía sentir. Se escondió detrás de una columna, observando cómo los hombres comenzaban a registrar cada rincón de la casa. Uno de ellos, el que parecía el líder, caminaba con una seguridad perturbadora, como si supiera exactamente qué hacer. «Carlos, no tienes idea de en lo que te has metido. No te estamos pidiendo que hagas esto por las malas, solo queremos lo que es nuestro», dijo,
con una calma que hizo que la piel de Carlos se erizara. Lo que es nuestro. Esas palabras resonaban en su mente. ¿De qué estaban hablando? ¿Cómo podían considerar que esos niños les pertenecían? Carlos sabía que debía hacer algo, debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Pero justo cuando estaba a punto de moverse, uno de los hombres subió las escaleras. «Aquí arriba», gritó. «Seguro que los niños están escondidos por aquí». Carlos sintió como una ola de pánico lo invadía. No podía dejarlos llegar hasta Andrés y su hermano, pero tampoco podía enfrentarlos directamente. Los hombres tenían una ventaja, y él solo tenía su determinación. Pero a veces, eso es todo lo que se necesita. Carlos tomó aire y, con el corazón a 1000 por hora, salió de su escondite. Sabía que la única forma de proteger a los niños era distraer a los hombres, hacerles creer que no sabía nada de ellos. «Esperen», gritó, su voz reverberando en las paredes de la casa. «No sé de qué están hablando, pero si quieren algo, hablen conmigo, no hay necesidad de hacer esto», dijo, caminando hacia el salón principal, tratando de mostrarse calmado, aunque por dentro sentía que cada paso lo llevaba más cerca del abismo. El hombre que parecía el líder lo miró con una sonrisa fría. «Finalmente te muestras», dijo, mientras sus ojos se clavaban en Carlos como si estuviera evaluando cada movimiento que hacía. «Sabes exactamente de qué estamos hablando. Esos niños no deberían estar aquí. Te metiste en algo que no entiendes, Carlos». Carlos sintió que la rabia comenzaba a arder dentro de él. «No sé qué les hicieron a esos niños, pero no voy a permitir que se los lleven, no hasta que me expliquen lo que está pasando», dijo, con la voz firme. El líder soltó una carcajada suave, pero cargada de desprecio. «Esto no es un juego, Carlos», dijo el hombre, dando un paso hacia él. «Los niños no te pertenecen. Pertenecen a alguien más, alguien que no te gustaría conocer». Carlos apretó los puños. «¿A quién?», preguntó, su voz firme pero llena de dudas. Sabía que estaba tratando con alguien peligroso, pero no podía detenerse ahora. El líder sonrió, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. «No importa. Solo, entréganos a los niños», dijo en un tono amenazante, mientras uno de sus hombres se acercaba cada vez más. Carlos dio un paso hacia atrás, sintiendo que su espalda se acercaba a la pared. Pero no iba a rendirse. No podía. «No», gritó, su voz resonando con más fuerza de la que había sentido antes. «Esos niños no van a ir a ninguna parte. Y si intentan algo, se arrepentirán». El líder frunció el ceño, sorprendido por la determinación de Carlos. «Estás cometiendo un grave error», Carlos dijo, pero había algo en su voz que indicaba que tal vez, solo tal vez, Carlos había logrado hacerles dudar. Y entonces, en medio de la tensión, el sonido de sirenas cortó el aire. Los hombres se giraron rápidamente, sorprendidos. Carlos sintió un alivio repentino al escuchar el sonido de la policía acercándose. Los había llamado antes, cuando los hombres empezaron a forzar la entrada, y ahora estaban llegando justo a tiempo. Los tres hombres intercambiaron miradas, sabiendo que el tiempo se les acababa. «Esto no ha terminado, Carlos», dijo el líder, mientras retrocedía hacia la puerta. «Volveremos por lo que es nuestro». Sin más palabras, los tres hombres desaparecieron rápidamente en la oscuridad de la noche, justo cuando los coches de policía se detenían frente a la mansión. Carlos se quedó en la puerta, viendo cómo los policías bajaban de los coches y aseguraban el perímetro. Los niños seguían escondidos arriba, a salvo, pero sabía que este solo era el principio de algo mucho más grande. Mientras la policía entraba en la casa y comenzaban las preguntas, Carlos miró al horizonte,
sabiendo que tarde o temprano, esos hombres volverían. Pero también sabía algo más. No importaba lo que tuviera que hacer, protegería a esos niños a toda costa. Porque ahora, ellos eran su responsabilidad. La tensión aún no había desaparecido del aire, a pesar de que los hombres se habían ido. Carlos observaba cómo los policías revisaban la casa, pero no podía evitar sentir que algo oscuro seguía acechando desde las sombras. Sabía que esos hombres no se darían por vencidos tan fácilmente, y lo peor de todo es que todavía no entendía realmente qué era lo que querían. Uno de los oficiales, un hombre robusto con una expresión seria, se acercó a Carlos mientras los demás seguían inspeccionando. «Señor, hemos recibido su llamada y estamos aquí para ayudar, pero necesito que me explique más sobre lo que está ocurriendo», dijo el policía, con un tono de voz tranquilo, aunque claramente estaba esperando respuestas. Carlos respiró hondo y asintió, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicar que todo había comenzado simplemente porque había visto a un niño en la calle? ¿Cómo explicar que ahora se encontraba en medio de algo mucho más grande de lo que podía comprender? Hay algo raro en estos niños, oficial. Los encontré en la calle anoche, solos, y desde entonces todo se ha vuelto una pesadilla, dijo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. El oficial lo miró con atención, pero antes de que pudiera responder, otro policía, que estaba revisando el exterior de la casa, entró rápidamente con una expresión de preocupación. «Hemos encontrado algo que no tiene sentido», dijo, mientras sostenía un pequeño dispositivo en la mano. Carlos frunció el ceño, sin entender de qué estaba hablando. «¿Qué es eso?», preguntó, mirando el objeto que el oficial sostenía. El policía se lo mostró más de cerca. Era un pequeño transmisor, un rastreador. Esto estaba en el jardín, escondido bajo una piedra cerca de la ventana trasera. Alguien nos está vigilando. Alguien sabía exactamente dónde estaban estos niños. Carlos sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Un rastreador? ¿Cómo había llegado eso hasta su casa? De repente, todo empezaba a cobrar sentido. Los hombres no habían venido por casualidad. Sabían exactamente dónde estaban, los habían estado siguiendo desde el principio. «¿Qué significa esto?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. El oficial lo miró con gravedad. «Significa que estos niños están siendo vigilados, y por personas que saben lo que hacen». El oficial se giró hacia Carlos con una mirada de preocupación. «Señor, debemos llevar a estos niños a un lugar seguro de inmediato. Si estos hombres saben dónde están, es solo cuestión de tiempo antes de que vuelvan, y no serán tan amables la próxima vez», dijo, con un tono firme pero comprensivo. Carlos sabía que tenía razón, pero algo dentro de él se resistía. No quería entregar a los niños a un lugar donde no pudiera protegernos. Había asumido la responsabilidad de cuidarlos y sentía que debía hacer todo lo posible para mantenerlos a salvo. Pero al mismo tiempo, sabía que su casa ya no era un lugar seguro, no después de lo que acababa de ocurrir. Lo sé», murmuró, pasando una mano por su rostro, tratando de calmarse. «Pero no puedo simplemente entregarlos sin saber lo que está pasando. Estos niños han sido abandonados por sus padres, y ahora parece que están en medio de algo mucho peor». El oficial asintió lentamente. «Lo entiendo, pero necesitamos actuar rápido. Déjeme hablar con los servicios sociales. Hay formas de mantenerlos protegidos mientras investigamos más sobre este asunto», dijo, tratando de ofrecer una solución. Carlos sabía que debía aceptar la ayuda. No podía hacer esto solo. «De acuerdo, pero voy con ellos». «No nos dejaré solos», respondió con determinación. Mientras los policías organizaban la seguridad,
Carlos subió nuevamente a la habitación donde Andrés y el bebé seguían escondidos. Al abrir la puerta, encontró al niño abrazando fuertemente a su hermano, con la mirada perdida en el suelo. Carlos sintió un nudo en el pecho. Se agachó a su altura y le puso una mano en el hombro. Andrés, sé que tienes miedo, pero ya no estás solo. No voy a dejar que te hagan daño, ¿de acuerdo?, dijo con voz suave. Andrés lo miró con esos grandes ojos llenos de tristeza, y Carlos pudo ver el sufrimiento que ese pequeño niño había cargado sobre sus hombros. Nos van a encontrar, susurró Andrés, con un hilo de voz. Carlos negó con la cabeza. No, no si yo puedo evitarlo, respondió, aunque una pequeña parte de él sabía que no podía prometer eso con total seguridad. El plan era trasladarlos a un lugar más seguro, pero Carlos sabía que el peligro no había terminado. Los hombres volverían, y cuando lo hicieran, seguramente lo harían con más fuerza. Tenía que pensar en cómo proteger a los niños y descubrir la verdad detrás de todo esto, porque sentía que solo había rasguñado la superficie de un misterio mucho más oscuro. La policía organizó un convoy para trasladar a los niños a una ubicación segura. Carlos se subió al coche con ellos, asegurándose de que estuvieran bien protegidos. Mientras el auto avanzaba por las calles oscuras de la ciudad, el silencio entre ellos era casi palpable. El bebé dormía en brazos de Andrés, que miraba por la ventana, sin decir una palabra. Carlos, en cambio, no podía dejar de pensar en todo lo que había ocurrido. Había muchas preguntas sin respuesta, pero una de las más importantes seguía resonando en su mente. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y por qué esos niños eran tan importantes para esas personas? Justo cuando sus pensamientos empezaban a tomar forma, el sonido de un teléfono interrumpió el silencio. Era el oficial que estaba a cargo del convoy. «Tenemos un problema, parece que nos están siguiendo», dijo con voz tensa. Carlos sintió una descarga de adrenalina recorrer su cuerpo. «¿Qué? ¿Cómo es posible?», preguntó, mirando hacia la parte trasera del coche, tratando de ver quién los estaba persiguiendo. A lo lejos, apenas visible en la oscuridad de la carretera, Carlos pudo distinguir las luces de un coche que se mantenía a distancia, pero claramente los estaba siguiendo. Su mente comenzó a trabajar frenéticamente. No había tiempo que perder. «Tenemos que alejarnos de aquí, rápido», exclamó, mirando al oficial que conducía. El coche aceleró, y los otros vehículos del convoy hicieron lo mismo, pero el coche que lo seguía también aumentó la velocidad. Era evidente que no iban a detenerse. El corazón de Carlos latía con fuerza en su pecho mientras el coche zigzagueaba por las calles, tratando de perder a su perseguidor. El oficial a su lado sacó su radio y comenzó a dar instrucciones a los demás policías. «Necesitamos apoyo inmediato, estamos siendo perseguidos», dijo con voz firme. Pero el coche detrás de ellos no retrocedía. En lugar de eso, parecía que cada vez se acercaba más. Carlos miró a Andrés, que ahora abrazaba fuertemente a su hermano, claramente asustado. «Todo estará bien, lo prometo», murmuró Carlos, aunque en su interior sabía que las cosas se estaban complicando más de lo que podía manejar. El oficial que conducía tomó un desvío rápido, entrando en una zona menos transitada de la ciudad. El coche que lo seguía pareció titubear por un momento, pero luego volvió a acelerar. Carlos sabía que no podían seguir corriendo indefinidamente, en algún momento, tendrían que enfrentarse a esos hombres. «Tenemos que hacer algo», gritó Carlos, sintiendo la desesperación creciendo en su interior. El oficial lo miró brevemente antes de responder. «Ya están en camino más refuerzos, solo tenemos que aguantar un poco más». Pero ese poco más parecía interminable. El coche que lo seguía estaba demasiado cerca, y entonces, de repente,
los faros de otro vehículo aparecieron a lo lejos, acercándose rápidamente desde el lado opuesto. Carlos sintió que la tensión en el aire se multiplicaba. Era una emboscada. El coche que venía en dirección contraria bloqueó el camino de Carlos y los oficiales. Estaban atrapados entre dos vehículos, sin salida. Carlos sintió el pánico apoderarse de él. ¿Qué vamos a hacer?, exclamó, mientras los dos coches que lo seguían se detenían, y varias personas comenzaron a bajar de ellos. El oficial que estaba a su lado lo miró con seriedad. Protege a los niños. Haré lo que pueda para ganar tiempo, pero necesitas sacarlos de aquí. Carlos asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre él como nunca antes. Agarró a Andrés y al bebé con manos temblorosas y abrió la puerta del coche. Vamos, rápido, susurró, sabiendo que no tenían mucho tiempo antes de que los hombres llegaran hasta ellos. Corrieron hacia un callejón cercano, buscando algún lugar donde esconderse mientras los oficiales intentaban contener a los atacantes. Carlos podía escuchar los gritos y las órdenes que venían detrás de ellos, pero no se detuvo. Sabía que lo más importante ahora era alejar a los niños de ese lugar. Finalmente, llegaron a un pequeño almacén abandonado. Carlos empujó la puerta y entraron rápidamente. El lugar estaba oscuro y polvoriento, pero al menos era un refugio temporal. Estamos a salvo, por ahora, dijo Carlos, tratando de tranquilizar a Andrés, que lo miraba con ojos llenos de miedo. El silencio se instaló en el almacén mientras esperaban, escuchando en la distancia el sonido de las sirenas y los coches. Carlos respiraba agitadamente, tratando de calmarse, pero sabía que no podían quedarse allí por mucho tiempo. Los hombres no se detendrían, y tarde o temprano los encontrarían. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Andrés, con la voz temblorosa. Carlos lo miró, sintiendo el peso de la responsabilidad en cada palabra que pronunciaba. No sé, pero te prometo que no dejaré que te hagan daño. Pase lo que pase. Y en ese momento, Carlos supo que ya no había vuelta atrás. Estaba en medio de una batalla que nunca había pedido, pero ahora haría lo que fuera necesario para proteger a esos niños. Porque algo mucho más oscuro se escondía detrás de todo esto, y ya no se trataba solo de ellos. Se trataba de descubrir la verdad. El silencio en el almacén era abrumador, roto solo por la respiración agitada de Carlos y Andrés. Carlos intentaba pensar en una solución, algún plan que les permitiera escapar de esa situación. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero las opciones eran pocas. El almacén era un lugar viejo y abandonado, con ventanas rotas y techos agrietados, un refugio temporal, pero no seguro por mucho tiempo. Andrés, abrazando a su hermano, lo miraba con expectación, como si esperara que Carlos supiera exactamente qué hacer a continuación. Pero Carlos no tenía todas las respuestas. Había pasado de ser un hombre de negocios a estar en el centro de una peligrosa persecución, todo por haber tomado la decisión de ayudar a esos niños. Pero ahora, no se trataba solo de un acto de bondad, ahora, era su responsabilidad. De repente, el sonido de pasos en el exterior los hizo sobresaltarse. Carlos se tensó, alzando una mano hacia Andrés para indicarle que guardara silencio. Los pasos eran lentos, calculados, como si alguien estuviera buscando algo. ¿Habían logrado seguirlos hasta allí? Carlos sintió como su corazón comenzaba a acelerarse de nuevo. Los pasos afuera se detuvieron de repente, justo frente a la puerta del almacén. Un sudor frío recorrió su espalda. Si habían llegado hasta allí, ya no había tiempo para esconderse. Sabía que si esos hombres los encontraban, sería el final. «Quédate aquí», le susurró a Andrés, mientras se levantaba lentamente.
Sabía que no podía enfrentarse a ellos directamente, pero si lograba hacerles creer que los niños no estaban allí, tal vez tendría una oportunidad. Avanzó con sigilo hacia la puerta, tomando una barra de metal que encontró en el suelo, preparado para cualquier cosa. Los segundos parecían horas mientras Carlos se posicionaba junto a la puerta. Entonces, de repente, escuchó una voz, pero no era la que esperaba. «Carlos, sé que estás ahí», dijo una voz femenina al otro lado de la puerta, en un tono suave pero firme. Carlos se congeló por un momento. Esa voz no pertenecía a los hombres que los habían perseguido. «¿Quién eres?», preguntó, con el tono de quien está acostumbrado a estar siempre en control, pero sin saber qué esperar. «Soy alguien que puede ayudarte», respondió la voz del otro lado de la puerta, con una calma que desconcertaba a Carlos. «No tenemos mucho tiempo, abre la puerta y déjame explicarte». Carlos dudó. No podía confiar en nadie en este momento, pero al mismo tiempo, algo en la voz de esa mujer lo hizo reconsiderar. Decidió arriesgarse. Lentamente, giró el picaporte y entreabrió la puerta, solo lo suficiente para ver quién estaba afuera. Frente a él, había una mujer alta, con el cabello oscuro recogido en una coleta y vestida de manera discreta. Parecía nerviosa, pero sus ojos transmitían seguridad. «Carlos, los que te persiguen no van a detenerse. Pero yo puedo ayudarte a proteger a los niños, si me dejas entrar», dijo, manteniendo su voz en un tono bajo pero firme. Carlos la miró fijamente, tratando de evaluar si podía confiar en ella. Cada instinto en su interior le gritaba que era una trampa, pero la desesperación lo estaba empujando a tomar decisiones rápidas. «¿Quién eres?», volvió a preguntar, sin moverse de la puerta. «Trabajo con la policía, en un área diferente, más discreta», dijo, mostrando una identificación que parecía auténtica. «Llevo siguiendo este caso desde hace meses. Esos hombres que te están persiguiendo están involucrados en algo mucho más grande, y esos niños son la clave». «¿Qué quieres decir con la clave?», preguntó Carlos, cada vez más desconcertado. Todo en esta situación parecía estar envolviéndolo en un misterio mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. La mujer dio un paso adelante, manteniendo la mirada fija en él. «Estos niños no son huérfanos comunes. Están relacionados con un grupo del que hemos estado tras la pista durante años. Tráfico de personas, redes criminales, y más. Sus padres desaparecieron por algo que sabían, y ahora esos mismos hombres están buscando a los niños, no porque les importe lo que les ocurra, sino por lo que ellos representan». Carlos sintió que la información caía sobre él como un balde de agua fría. «No puedo creer que todo esto sea real», murmuró, aún tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Lo sé, es difícil de entender», dijo la mujer, mirando alrededor para asegurarse de que no los estaban observando. «Pero no tenemos tiempo. Esos hombres volverán, y cuando lo hagan, traerán refuerzos. Necesitamos llevar a los niños a un lugar seguro, un lugar donde ni siquiera la policía regular pueda llegar». Carlos vaciló. No confiaba completamente en ella, pero tampoco podía quedarse allí esperando a que los hombres regresaran. «¿Cómo sé que puedo confiar en ti?», preguntó finalmente, mirando a los ojos de la mujer, tratando de encontrar alguna señal de traición. La mujer lo miró con seriedad. «Porque, si no me crees, esos niños están condenados». Carlos miró hacia atrás, hacia el interior del almacén, donde Andrés seguía abrazando al bebé con fuerza. Sus vidas pendían de un hilo, y cada decisión que tomaba parecía estar llevándolos más y más cerca del borde del abismo. ¿Podía realmente confiar en esta mujer? ¿O sería otra trampa? Finalmente, tomó una decisión. «De acuerdo», dijo con voz firme.
Si puedes mantenerlos a salvo, confío en ti. Pero si algo les pasa, te haré responsable, advirtió, con una mirada determinada. La mujer asintió. Haremos todo lo posible para que eso no ocurra, respondió, entrando al almacén junto a Carlos. Se acercaron a Andrés y al bebé. La mujer le sonrió con suavidad, tratando de ganarse su confianza. Hola, Andrés. Sé que tienes miedo, pero estoy aquí para ayudarte, dijo, agachándose a su altura. Vamos a llevarte a un lugar donde nadie pueda hacerte daño. Andrés la miró, aún con desconfianza, pero después de un momento asintió lentamente. Estaba cansado, asustado, y aunque no entendía todo lo que estaba ocurriendo, parecía dispuesto a confiar en Carlos y en esta mujer. La mujer condujo a Carlos y a los niños por una salida trasera del almacén, hacia un coche discreto que había estacionado en un callejón cercano. Tenemos que movernos rápido, dijo, abriendo la puerta trasera para que los niños se subieran. Carlos, todavía nervioso, se aseguró de que no hubiera nadie observando antes de subir al coche también. Mientras avanzaban por las calles desiertas de la ciudad, la mujer empezó a hablar de manera más directa. Hay algo que no te he contado, dijo, mirando a Carlos por el espejo retrovisor. Los padres de estos niños sabían algo que los convirtió en objetivos. Información que, si sale a la luz, podría destruir a varias personas muy poderosas. Carlos la miró fijamente, sintiendo una nueva ola de tensión. ¿Qué tipo de información?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y temor. Documentos, nombres, transacciones ilegales, todo lo necesario para desmantelar una red internacional de crimen organizado, explicó la mujer. Los padres de Andrés estaban involucrados en un intento de exponer a esa red, pero desaparecieron antes de que pudieran lograrlo. Y ahora, los responsables creen que los niños pueden tener esa información. Carlos se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Entonces los quieren, para encontrar esa información?, preguntó finalmente. La mujer asintió. Exactamente. Pero no saben que los niños no tienen idea de dónde está esa información. Si se los llevan, nunca los devolverán. Carlos sintió una mezcla de rabia y desesperación. Todo había comenzado como un simple acto de bondad, pero ahora estaba claro que estaba envuelto en algo mucho más oscuro y peligroso. No solo se trataba de proteger a esos niños, sino de desmantelar una red que había destruido vidas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carlos, mirando hacia el horizonte mientras el coche avanzaba rápidamente por las calles vacías. Primero, debemos llevar a los niños a un lugar seguro, lejos de la ciudad, dijo la mujer, con los ojos fijos en la carretera. Después, podemos trabajar juntos para encontrar la información que sus padres dejaron escondida. Si la encontramos antes que ellos, podríamos salvar más vidas. Carlos asintió, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Estaba listo para luchar por esos niños, y por todo lo que representaban. Sabía que el camino que tenía por delante sería peligroso, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo lo correcto. Y con esa determinación, Carlos miró hacia Andrés, quien finalmente había cerrado los ojos, abrazando a su hermano mientras el coche avanzaba hacia lo desconocido. El coche avanzaba rápido por la autopista desierta, mientras las luces de la ciudad comenzaban a desvanecerse en el horizonte. Carlos miraba por la ventana, tratando de procesar todo lo que la mujer le había contado. Sabía que no podía detenerse ahora. Había algo mucho más grande detrás de todo esto, y aunque nunca había pedido estar involucrado, ahora no tenía opción. Proteger a Andrés y al bebé era su prioridad, pero también sabía que si lograban encontrar la información que los padres de los niños habían escondido, tal vez podrían desmantelar esa red criminal.
¿Dónde vamos?, preguntó Carlos, rompiendo el silencio que había llenado el coche durante los últimos minutos. La mujer, sin apartar los ojos de la carretera, respondió con calma. A un lugar seguro. Un viejo refugio que usamos para proteger a testigos. No es conocido ni por la policía regular, ni por aquellos que nos persiguen. Estaremos a salvo allí mientras pensamos nuestro siguiente movimiento. Carlos asintió, aunque una parte de él seguía alerta. No podía confiar completamente en nadie, no aún. Mientras avanzaban por la carretera, pensó en todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Su vida había dado un vuelco completo. De ser un millonario acostumbrado a controlar cada aspecto de su día a día, ahora estaba inmerso en un mundo de conspiraciones, persecuciones y secretos. Horas después, el coche entró en una zona boscosa, alejándose de cualquier rastro de civilización. Carlos observaba cómo el paisaje cambiaba, con árboles cada vez más densos y carreteras menos transitadas. Finalmente, llegaron a una pequeña casa de campo, escondida entre el bosque. Parecía vieja, abandonada, pero Carlos sabía que la apariencia engañaba. Este es el lugar, dijo la mujer, apagando el motor y bajándose del coche. Carlos miró a Andrés, que seguía dormido con el bebé en brazos. Con cuidado, lo despertó. Andrés, hemos llegado, estás a salvo, murmuró, mientras el niño abría los ojos lentamente y miraba a su alrededor, aún confundido por el cambio de escenario. La mujer abrió la puerta de la casa, revelando un interior sencillo pero funcional. Aquí estaremos bien por ahora, dijo, invitándolos a entrar. Carlos ayudó a Andrés y al bebé a acomodarse en un sofá mientras la mujer revisaba los alrededores, asegurándose de que todo estaba en orden. Es diferente, murmuró Andrés, mirando la casa, claramente tratando de asimilar todos los cambios que habían ocurrido tan rápido en su vida. Lo sé, respondió Carlos, sentándose a su lado. Pero esto es solo temporal. Pronto encontraremos una solución. La mujer regresó y se sentó frente a ellos. Tenemos que hablar del siguiente paso, dijo, con el tono serio que había mantenido desde el principio. Esos hombres no tardarán en descubrir que nos hemos ido de la ciudad, pero no saben dónde estamos. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar esa información que los padres de Andrés escondieron. Eso es lo único que puede detenerlos. Carlos asintió lentamente. Pero como encontramos algo que ni siquiera sabemos dónde está, preguntó, sintiendo que las posibilidades eran abrumadoras. La mujer sacó un pequeño cuaderno de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Este cuaderno fue encontrado en la casa de los padres de Andrés antes de que desaparecieran, explicó. Está lleno de anotaciones, pero ninguna tiene sentido a simple vista. Creo que puede haber un código oculto en él. Algo que nos diga dónde está la información. Carlos tomó el cuaderno y lo abrió, mirando las páginas llenas de garabatos y notas aparentemente inconexas. Un código, murmuró, sin estar seguro de por dónde empezar. Exactamente. Es lo que hemos estado tratando de descifrar desde hace meses, pero creo que con tu ayuda, y la de Andrés, podríamos encontrar algo que hemos pasado por alto, dijo la mujer, mirando a Carlos con seriedad. Carlos observó a Andrés, que miraba el cuaderno con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Tú has visto este cuaderno antes?, le preguntó, con la esperanza de que el niño pudiera recordar algo que los ayudara a avanzar. Andrés negó con la cabeza al principio, pero luego frunció el ceño, como si algo empezara a cobrar sentido en su mente. Mi papá siempre tenía algo parecido en su oficina, murmuró. Dijo que era muy importante, pero nunca me dejó verlo. Carlos intercambió una mirada rápida con la mujer. Esto podría ser una pista, dijo,
sintiendo una chispa de esperanza por primera vez desde que todo había comenzado. Si encontramos la forma de descifrar esto, podríamos averiguar lo que esos hombres buscan. La mujer asintió, aunque su rostro seguía mostrando preocupación. Pero debemos ser rápidos. No tenemos mucho tiempo antes de que ellos empiecen a rastrearnos de nuevo. Trabajemos en esto durante la noche, y mañana, si todo sale bien, nos moveremos de nuevo. La noche cayó sobre el pequeño refugio, envolviéndolos en un silencio inquietante. Carlos y la mujer comenzaron a revisar el cuaderno página por página, buscando cualquier patrón o pista que pudiera revelar el código oculto. Andrés, agotado, se quedó dormido en el sofá junto a su hermano, mientras Carlos luchaba por mantener la concentración. Horas pasaron, y parecía que no estaban más cerca de resolver el misterio. Cada página del cuaderno estaba llena de garabatos, palabras sueltas y símbolos que no tenían sentido a simple vista. Carlos comenzó a perder la paciencia. «Esto es imposible, no hay nada aquí», murmuró, cerrando el cuaderno con frustración. La mujer, sin embargo, no parecía dispuesta a rendirse. «A veces las respuestas están justo delante de nosotros, pero no sabemos cómo verlas», dijo, mientras abría el cuaderno de nuevo y señalaba una página específica. «Mira aquí. Todas estas palabras parecen sin conexión, pero si las agrupamos de una forma diferente». Carlos la miró con escepticismo, pero luego, cuando observó más de cerca, se dio cuenta de lo que ella estaba diciendo. Algunas de las palabras formaban patrones que no había visto antes. «Es un anagrama», murmuró, sorprendido. «Las palabras están mezcladas». Carlos se inclinó más cerca del cuaderno, mirando las palabras con una nueva perspectiva. La mujer tenía razón, no eran garabatos sin sentido, sino que estaban dispuestas de una forma específica. Poco a poco, comenzaron a desentrañar el código oculto, combinando palabras y números hasta que empezaron a aparecer frases coherentes. Después de varias horas de trabajo, lograron encontrar una pista clave. «Aquí está», dijo la mujer, señalando una frase que finalmente tenía sentido. «Está hablando de un almacén en las afueras de la ciudad. Creo que la información está escondida allí». Carlos sintió una mezcla de alivio y temor. Finalmente tenían una pista concreta, pero sabía que esto los ponía en un peligro aún mayor. «Si vamos allí, tendremos que ser muy cuidadosos. No podemos arriesgarnos a que nos sigan», dijo, mientras cerraba el cuaderno y se preparaba mentalmente para lo que vendría después. La mujer asintió. «Iremos al amanecer, antes de que tengan tiempo de reaccionar. Si logramos llegar antes que ellos, podríamos encontrar lo que necesitamos para detenerlos de una vez por todas». Carlos respiró hondo, sabiendo que el momento decisivo se acercaba. Mientras miraba a los niños dormir, se prometió que no fallaría. No podía permitirse fallar. El amanecer trajo consigo una nueva sensación de urgencia. Carlos, la mujer y los niños se prepararon para salir hacia el almacén. Sabían que sería una carrera contra el tiempo, pero también sabían que ya no podían volver atrás. El coche avanzaba rápidamente por las calles aún desiertas, mientras Carlos observaba cómo la ciudad comenzaba a despertarse lentamente. La tensión en el aire era palpable. La mujer, al volante, mantenía la mirada fija en la carretera, mientras Andrés y su hermano dormían en el asiento trasero, ajenos a la inminente tormenta que se avecinaba. Finalmente, llegaron al almacén. Era un lugar olvidado por el tiempo, cubierto de óxido y vegetación. «Aquí es», dijo la mujer, mientras apagaba el motor y se giraba hacia Carlos. «Si la información está aquí, la encontraremos en los archivos ocultos de esta instalación. Pero debemos ser rápidos,
Porque si ellos saben que estamos aquí, no tendremos salida. Carlos asintió, con el corazón latiendo con fuerza. Salieron del coche y se adentraron en el almacén, con la sensación de que cada paso que daban nos acercaba más al final de esta peligrosa búsqueda. El almacén se erguía frente a ellos, una estructura olvidada por el tiempo, cubierta de polvo y óxido. Carlos sintió una descarga de adrenalina al cruzar la puerta, sabiendo que cada paso que daba nos acercaba al corazón de un misterio que podría cambiarlo todo. Este era el lugar donde, según las notas cifradas, se escondía la información que tanto habían buscado. La mujer iba al frente, moviéndose con rapidez entre las sombras. Con una linterna en mano, iluminaba el camino a través de pasillos largos y oscuros. Los archivos deberían estar en la sección norte, murmuró, más para sí misma que para los demás. Carlos, que cargaba al bebé en brazos, seguía de cerca mientras Andrés caminaba a su lado, nervioso pero decidido. El silencio en el lugar era pesado, cada sonido parecía amplificado en la vasta y vacía estructura. Debemos darnos prisa, dijo Carlos, intentando mantener la calma, pero no podía evitar sentir que algo estaba por suceder. El tiempo corría en su contra. Sabía que los hombres que los perseguían podían llegar en cualquier momento. Llegaron a una vieja oficina, una sala pequeña llena de archivadores metálicos y cajas desordenadas. La mujer comenzó a revisar rápidamente los archivos, sacando papeles antiguos y carpetas polvorientas. «Tiene que estar aquí en alguna parte», dijo, con una mezcla de urgencia y esperanza en su voz. Carlos, sintiendo la tensión aumentar, decidió ayudar, rebuscando en los archivadores cercanos. «¿Qué estamos buscando exactamente?», preguntó, aunque la respuesta no estaba del todo clara. Sabían que los padres de Andrés habían escondido información clave sobre la red criminal, pero no sabían cómo o dónde. Finalmente, después de varios minutos, la mujer se detuvo. «Aquí está», dijo, sacando una carpeta amarilla que estaba metida entre viejos documentos. «Este es el archivo que mencionaban en las notas. Dentro de esto debe estar todo lo que necesitamos». Carlos se acercó rápidamente. La mujer abrió la carpeta, revelando una serie de documentos con nombres, transacciones bancarias y fotos de personas poderosas involucradas en actividades ilegales. Era la evidencia que tanto habían buscado. Esto es suficiente para derribar toda la red», murmuró Carlos, sorprendido por la magnitud de lo que tenían en las manos. Pero justo cuando el alivio comenzaba a asentarse en su interior, un ruido fuera de la oficina los hizo detenerse. Pasos. Muchos pasos. No estaban solos. Carlos sintió como la adrenalina lo invadía de nuevo. Los pasos se hacían más fuertes, acercándose rápidamente. «Nos han encontrado», dijo la mujer, con los ojos llenos de alarma. «No hay tiempo, debemos salir de aquí». «¿Por dónde?», preguntó Carlos, mirando a su alrededor en busca de una salida. Sabía que enfrentarse directamente a los hombres no era una opción. Con Andrés y el bebé, estaban en una situación extremadamente vulnerable. La mujer señaló una puerta en la parte trasera de la oficina. «Por ahí, conduce a un túnel de servicio que debería llevarnos fuera del almacén. Debemos movernos, ahora». Carlos asintió, agarrando a Andrés de la mano mientras cargaba al bebé con la otra. «Corre, Andrés, no mires atrás», le dijo con voz firme. El niño, aunque asustado, hizo caso y comenzó a correr junto a él. Salieron de la oficina justo cuando los hombres entraban en el almacén. Las voces resonaban en los pasillos, llenas de urgencia y amenaza. «Rápido, encuentren a esos niños y tráiganme los documentos», gritaba el líder de los hombres, cuya voz Carlos reconoció de aquella noche en su casa.
Los pasos resonaban por todas partes mientras corrían por el túnel de servicio. La luz tenue que provenía de las viejas lámparas parpadeaba, creando sombras inquietantes en las paredes. Carlos seguía corriendo, su corazón golpeando en su pecho con cada paso que daba, sabiendo que los perseguidores estaban cada vez más cerca. Pero de repente, un disparo resonó en el túnel. El sonido fue ensordecedor, rebotando en las paredes estrechas. Carlos se lanzó al suelo, cubriendo a Andrés y al bebé instintivamente, mientras la mujer sacaba un arma de su cinturón y se preparaba para enfrentarse a los hombres. «Sigan corriendo», gritó, mientras intercambiaba disparos con sus perseguidores. Carlos miró hacia atrás, sabiendo que no podía dejarla sola. «No podemos abandonarte», dijo, con la voz quebrada por la tensión. «Vete ya». «Yo los alcanzo», respondió ella, con la mirada decidida mientras disparaba hacia el final del túnel. Carlos sabía que ella les estaba comprando tiempo, pero aún así, sentía que dejarla atrás no era lo correcto. Finalmente, tomó una decisión. Tiró de Andrés y siguió corriendo por el túnel, con la esperanza de que la mujer lograra detener a los hombres el tiempo suficiente para que ellos pudieran escapar. Carlos y Andrés finalmente llegaron al final del túnel, donde una pequeña puerta de metal daba a los exteriores del almacén. La adrenalina hacía que cada movimiento fuera automático, pero Carlos sabía que no podían parar ahora. «Vamos, estamos cerca», murmuró, mientras abría la puerta y se adentraban en la oscuridad de la noche. Al salir, el aire fresco golpeó sus rostros, pero la sensación de peligro no disminuyó. El coche de la mujer seguía estacionado no muy lejos, y Carlos corrió hacia él con Andrés y el bebé. Sabía que la única forma de poner a salvo a los niños era alejarse de ese lugar lo más rápido posible. Pero justo cuando estaban a punto de subir al coche, otro disparo resonó a sus espaldas. Carlos se giró instintivamente, viendo cómo el líder de los hombres salía del túnel con el arma en mano. «No te llevarás a esos niños», gritó, mientras apuntaba directamente a Carlos. El tiempo pareció detenerse. Carlos sabía que no tenía más opción. Debía proteger a los niños a toda costa. https://g-g-expo5.diagonal-g-history-7-7-a-800a-8 F86-51E712A8gato 2.tilde 2.text igual en %20 el %20 instante, estaban %20 a %20 salvo. Horas después, Carlos estaba en un hospital, su herida ya tratada. A pesar del dolor físico, se sentía aliviado. Los documentos que encontraron en el almacén fueron entregados a las autoridades, y la red criminal detrás de la persecución fue finalmente desmantelada. Los hombres que buscaban a los niños fueron arrestados, y la verdad sobre la desaparición de los padres de Andrés comenzó a salir a la luz. Andrés y su hermano, aunque aún afectados por todo lo que habían vivido, estaban a salvo. Carlos los observaba desde la ventana de su habitación, viendo cómo jugaban en el jardín del hospital. Sentía que había hecho lo correcto. Había arriesgado todo por ellos, y al final, eso los había salvado. La mujer, que también había sobrevivido a la persecución, se acercó a él. «Hiciste algo increíble», Carlos dijo, con una sonrisa sincera. No todos hubieran arriesgado tanto por estos niños. Carlos la miró, agradecido, pero también consciente de que su vida nunca volvería a ser la misma. «No fue solo por ellos», dijo finalmente. «Fue por algo más grande, algo que todos merecen, la verdad». Semanas después, la vida comenzaba a volver a la normalidad, o al menos lo que se podía considerar normal después de todo lo que había sucedido. Carlos, aunque aún recuperándose de su herida,
decidió que no podía simplemente dejar atrás lo que había vivido. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Andrés y su hermano fueron colocados bajo su custodia temporal mientras se resolvían los detalles legales, pero Carlos sabía que haría todo lo posible para que ellos tuvieran un hogar permanente con él. Eran su familia ahora. Y mientras observaba el atardecer desde su hogar, con los niños jugando cerca de él, Carlos sonrió, sabiendo que había hecho lo correcto. Porque a veces, los actos de bondad inesperada pueden cambiar el curso de una vida. Y en su caso, había cambiado 3.